Muy buenos días, gracias a la iglesia, al pastor Moisés, pastor Rolando, a toda la familia del Calvario, a los que están desde sus casas también recibiendo esta transmisión. Y bueno, es un honor poder compartir con ustedes en la mañana de hoy. Quisiera que pudiéramos ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16, y podamos leer allí la palabra de Dios, que nos dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocaran, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando estamos en este texto, no es casualidad lo que ya él viene anunciando desde el capítulo 9 en Capernaum, ¿verdad? Es una situación interna que estaba ocurriendo con los discípulos de Jesús. Y ahí también manifestó de manera física, tomando un niño y informándole a su equipo lo que tenían que hacer o qué debían hacer con la comparación de un niño en función a lo que él lleva al reino de los cielos. En este episodio, luego ya en Judea, también hay una ruptura en función al nuevo concepto de reino de que Jesús está presentando o lo que está predicando con ese público que a donde estaba llegaban pecadores, personas de todas partes, su fama estaba extendida y siempre habían personalidades de las estructuras dentro de esas asistentes haciendo algunas preguntas. Sabemos que hay ahí una posición impresionante donde Jesús manifiesta realmente en su comunicación de reino dos aspectos importantes en dándole relevancia a la mujer y al niño. Pero me quiero enfocar en la parte infantil y cómo Jesús es totalmente fuerte en esa posición. Para nadie es, o para los que han estudiado el texto y han estudiado la historia, para nadie no es ignorar las realidades en el contexto de Jesús. Una, el contexto judío, la forma como eran tratados los niños. Se supone que para la sociedad judía en aquellos tiempos, lo importante, ya que era un delito si no cuidabas a los niños o no los educabas, porque era un tema de sociedad en función a las otras familias. Entonces, cuando tú no hacías ese trabajo, estabas cometiendo un delito. Entonces, pero la manera de actuar en función de la formación de esos niños muchas veces era fuerte. O sea, si el niño no se abocaba a tomar la enseñanza de los rollos en este caso, con las personas que lo estaban educando, eran maltratados de una manera muy fuerte. Eso era una realidad que simplemente buscaba hacia adentro, pero ignoraba las realidades externas, en función a lo que Jesús habla en este pasaje. ¿Por qué lo digo? Porque también había una realidad transcultural, o en el sentido cultural, de que Judea, o ese contexto, el Imperio Romano, estaba dominante. Era el dominante de una u otra manera. Y la manera de cómo eran tratados también esos niños en ese tiempo eran de exclusión. Por eso que la praxis, en la forma como Jesús en este pasaje, es donde evidencia el modelo de los niños y niñas para la praxis del reino que él está expresando. Esa construcción es importante, la inclusión, la importancia de la interculturalidad y la alianza que tiene que existir en esa población. O sea, más allá de la aceptación del niño, estaba dando una señal a los que estaban presentes de que el reino que estaba predicando, sencillamente todos tenían que participar, todos eran parte y formaban y eran importantes, aún los más pequeños. Y su postura es totalmente fuerte, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque aunque los apóstoles o discípulos que estaban con Jesús
no entendían, porque aquí había que entender desde su cultura, que para los judíos la ignorancia o la manera de los niños dentro de ellos era que no eran personas que no tenían que estar ahí escuchando al rabino porque no era tiempo de jugar o que eran realmente desahuciados por el contexto. Fíjense que la realidad que existía en esa época, en la manera como actuaron los discípulos de Jesús, era que no eran importantes para escuchar lo que el maestro estaba diciendo, porque estaban reaccionando en su proceso de formación, no más allá de la manera de cómo eran vistos, desde el plano judío, pero las personas que se estaban acercando, y es aquí donde también quiero resaltar, estos dos actores presenciales en el momento, los discípulos y los padres, porque quienes estaban trayendo, no los menciona el texto, ni siquiera en los otros dos textos, solamente dice que los llevaban, pero quienes llevaban a los niños no podían andar solos, o posiblemente pudieran haber adolescentes que andaban solos y llegaban hasta allí, ¿verdad? O venían con aquellos padres que no necesariamente tenían que ser judíos, a lo mejor eran gentiles y se acercaban a escuchar. Entonces, vemos en sí la praxis del reino de Dios, en el sentido de como Jesús lo presenta, la aceptación y la inclusión de todos. No hay una discriminación completa para que ellos puedan estar allí. ¿Por qué les digo eso? Por el contexto del tiempo. Los niños en ese tiempo eran invisibilizados, no eran totalmente tomados en cuenta, eran sumamente maltratados, había infanticidio. ¿Se recuerdan de Herodes cuando mandó a matar a los infantes por el tema de Jesús? Bueno, era normal para el imperio, los niños no tenían un valor como tal. Hay estudios desde el nivel arqueológico donde han conseguido en esas zonas entierros donde hay millares y millares de niños que se oscilan entre edades de 6 meses, 10, 1 año, 2 años, porque no tenían valor, eran abandonados, eran vendidos como esclavos, eran sacados pues en lo que era el torno de la sociedad. Entonces, Jesús viene a darle una posición, les viene a dar un puesto a esas realidades, eran vendidos, eran esclavos, eran abandonados, eran todo. Desde esa realidad, Jesús está rompiendo de una manera en su mensaje con un paradigma, o sea, está quebrando y está anunciando lo que su reino significa y lleva a un peldaño al niño de tal manera que es tan importante para Dios como lo es el adulto. Amén. Y fíjense que en el versículo 14 es la parte donde yo veo, y para muchos que han leído este texto, manifiesta su enojo. El versículo, la siguiente por favor, 14, deja claro cuando él dice, dejen que los niños, y no es dejen que los niños, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, porque de ellos no se lo impidan, porque no deben impedírselo, porque no pueden ser barreras, no podemos tener nosotros una pared para que ellos puedan estar. En uno nos lleva a nosotros que tenemos que aceptarlos, donde estén, inclusive desde el núcleo familiar. Y uno dice, ¿cómo estoy aceptando a mi hijo dentro de mi hogar? ¿Cómo lo estoy llevando o le estoy dando el primer lugar dentro de las multicosas que puedo hacer? ¿Y cómo lo acojo para que pueda aprender de los principios que realmente son importantes para su vida y pueda enfrentar en un mundo tan incierto como el que vivimos hoy? Entonces, este llamado que nos hace el Señor es que tenemos que ser realmente drásticos cuando las cosas son o se impiden que los más pequeños puedan también que puedan participar también de las buenas nuevas del Señor Jesús y que también ellos sean protagonistas de este proceso en la cual todos estamos llamados a cumplir según el mandato en Mateo 24:7. Amén. Entonces, partiendo de aquí, yo quiero que observen un video y antes de poner el video, quiero decirles que Aguana es un ministerio que tiene 75 años en el mundo, ayudando a las iglesias locales a levantar líderes capaces que puedan levantar niños y niñas adolescentes en el Evangelio de Jesucristo y que ellos se conviertan en discípulos para fortalecer sus vidas con una espiritualidad resiliente, que puedan afrontar aún estos nuevos tiempos que estamos nosotros viviendo. A partir de ahora,
después de esta pandemia vamos a estar experimentando aún cosas que ni siquiera nos imaginamos que pueden venir. Entonces necesitamos unificarnos, necesitamos trabajar estratégicamente con lo que tenemos en la mano, y ustedes tienen ya desde su casa, tienen un terreno fértil en la cual puede dar respuesta. Entonces, quiero que, tomando en cuenta este ejemplo que Jesús nos pone de aceptar y acoger a los niños, niñas y adolescentes, quiero que observen este video que voy a poner y ahí nos quedamos. Conectarse, creer y crecer es lo que nosotros estamos moviéndonos como organización que queremos servir a la iglesia local. Pero un compromiso no tanto de la iglesia local, el peso no lo puede tener la iglesia local, porque la iglesia local no es el pastor Rolando, no es el pastor Moisés, no es el equipo de liderazgo. La iglesia somos todos los que estamos acá, inclusive yo soy parte de la iglesia. Estoy cumpliendo una función para el reino. Puedo estar hoy aquí como el Señor puede hacer, como hizo con Josué, que está acá, como puede hacer con cualquiera de nosotros. Nos mueve según su propósito y estamos en sus manos, ¿verdad? Y como dice, necesitamos realmente unificarnos porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Y creo que la palabra que queda mejor es crisis. Estamos en crisis. Hay una crisis existencial increíble. Y no solamente en nuestra realidad de país, en América Latina, sino en el mundo. Hace poco nos encerró un virus que hasta ahora no tengo, lo conocí en enero porque me dio el Omicron y bueno, y no quiero decir si esto fue bueno, pero me dio. Y a lo mejor hay muchos aquí que vivieron esa experiencia. Pero esa realidad nos encerró, nos inmovilizó, porque no sabíamos qué respuesta dar en función a lo que estábamos viviendo. Necesitamos realmente internalizar la visión de la iglesia, como decía el pastor. O sea, ¿qué es realmente lo que necesitamos hacer para los próximos 50 años? Es como decir un plan, dónde estoy, qué quiero lograr, qué tengo y cómo lo voy a hacer y hacia dónde quiero ir. O sea, ¿qué es realmente lo que nosotros esperamos en los próximos 50 años? Si no respondemos desde nuestro centro de operaciones, y no es la iglesia, ojo, no es la estructura de la iglesia, esto es un centro de recursos, donde ayuda a cada miembro de la familia que conforma la iglesia.
Cada familia que está presente aquí es familia de familia, o sea, conformamos un cuerpo con una misión que Dios le dio al Calvario hace más de 100 años. ¿Me equivoco o no? ¿Ah? 56, ay, me fui. Estoy pensando en la iglesia primera bautista de aquí en Monterrey, que me dijeron que hay una que es la primera, creo, ¿no? En el mundo, en Latinoamérica. Ah, bueno, tengo que conocerla. Entonces, esa realidad es decir, bueno, estoy dentro de la comunidad, soy parte de esta visión, soy parte de esta misión, como desde mi hogar soy también impulsado en cumplir la gran comisión. Porque la gran comisión es una, ¿cierto? Nos dio una orden, ¿nos la dio quién? El rey. Una orden directa, no me la está dando Maduro, para no nombrar a otro. El Señor reprende el diablo. Si no nos las está dando ni siquiera el gobernador de acá, nos las está dando el Señor. Y sencillo, no nos está mezclando, solamente nos manda a ser discípulos. Allí nos está mandando a ser discípulos, a enseñarles, a bautizarles. Y dentro de ese concepto de mandato, debemos que incluir a los niños. ¿Por qué incluir a los niños? Porque es el terreno más fértil que tenemos hoy en día, son las edades de 4 a 14 años. Si usted, inclusive aún desde que están en el vientre de su madre, creo que por ahí hay una hermana que hoy la conocí que está embarazada. Ah, ya está, ya la estoy viendo. Allí esa criatura, que ya sus padres, de una manera dirigida por el Espíritu Santo, les dio nombre, él está percibiendo, él está aquí, él está escuchando. Lo que no sabe qué es lo que está escuchando, pero sí está recibiendo información. Cualquier niño que está desde el embrión, desde que el concepto de vida está de esa manera biológica que Dios nos mostró su poder, desde allí comienza la vida, desde allí empieza un proceso de receptividad informativa para ese feto que se está formando y que va a ser de manera evolutiva un ser humano. ¿Qué hacemos entonces a partir de allí? ¿Cómo empezamos a obrar la gran comisión? Hoy tenemos guerra, salió otra viruela. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros sentarnos estratégicamente y decir cuántas familias se suman al proyecto? ¿Cuántos niños contamos acá en la iglesia, que es el primer recurso que tenemos para formarlos como discípulos y que esos niños van a conectar a otros niños en sus contextos de esfera social donde ellos están? Porque un niño conecta a otro niño y un adolescente conecta a otro adolescente. Entonces necesitamos asumir las herramientas que nos van a ayudar a poder establecer en los más pequeños la palabra de Dios. Porque si usted trabaja con los niños de hoy pensando en lo que va a pasar dentro de 10 años, usted lo que está es dándole los recursos, usted está formándoles, está dando la armadura de la fe, como dice Pablo. Ellos se van a armar, van a tener todos los insumos para contrarrestar cualquier saeta del enemigo. Hermano, el enemigo, pongámosle nombre, como usted lo quiera llamar, o aquello que es opuesto a los principios que nosotros estamos predicando, tiene ya un plan, lo está desarrollando desde hace rato. Nosotros necesitamos despertar desde nuestros contextos familiares y como padres tenemos la responsabilidad. La mayordomía, eso no es una responsabilidad del pastor o del cuerpo pastoral o del liderazgo, ni siquiera de la maestra que está allí. Es una responsabilidad de sus padres. ¿Cómo me inserto también en la estrategia? Quiero aprender, dame los insumos. La iglesia es un centro de recursos para ayudar a esta familia a tener los insumos para formar a ese discípulo. Pero no un discípulo que va a estar mecanizado a mi precepto, sino un discípulo que también necesitamos que él aporte desde su concepción racional y cómo él puede también ser motivado por el Señor a ser protagonista y no espectador. Porque esa es otra variante también que tenemos que estar chequeando cuando estamos discipulando a los niños. ¿Por qué les digo esto? Y pensando desde familia. Estamos viendo tiempos, ¿no? Y conversaba ayer con mi yerno y mi hija en la casa. Estamos en los tiempos de la normalidad, ¿o no? Cuando hablamos de la normalidad, todo lo que el mundo nos está ofreciendo se está llevando a la normalidad. Y ustedes han escuchado los tipos de generaciones, los bloomers, los X, los Z, los millennials. Estamos ahorita entre los millennials, no sé qué es lo que está viniendo ahorita o quiénes están naciendo ahorita.
pero yo me meto entre los bloomers, los baby bloomers, ahí estoy yo. Después vienen los X, después vienen los Z. Bueno, eso es parte de los que de manera que manejan el campo de la psicología pueden trabajar esta área. Pero es una realidad. Entonces, en el tiempo de Jesús había una forma de cómo actuar. Las emociones no brillaban, no como las vivimos nosotros ahora, cómo lo trabajamos. Fíjense, la manera en mi época, aún tomando en cuenta aquellas que yo les mostré sobre cómo eran las realidades de los niños, han pasado 2022 años y seguimos tratando a los niños tan igual, a lo mejor de una manera distinta. ¿Quién se acuerda? Por lo menos Josué se debe acordar. Yo, en Venezuela, me acuerdo, los niños le decían, vaya para allá, salgan. Niño no es gente. Ese era el término que nos daban. Niño no es gente. Usted no tiene que estar escuchando eso. Vaya para allá. Había una situación de familia, no se toma en cuenta el niño, que por lo menos el niño aquel que ya por lo menos pregunta, tiene inquietud. Niños de 6, 5, 6, 7 años. Y ahorita, como está, esos niños ahorita se están esbolando por la tecnología. Porque son niños, vamos a llamarlos milenios, pero creo que los de este año tienen otro nombre, que no me acuerdo, no lo conozco. No manejo la materia, pero lo que sí estoy seguro que los que están naciendo o los que están desarrollándose en estos tiempos están percibiendo lo que nosotros conocemos como normal. La aprobación del cannabis en México es normal. Usted puede ver ahora un muchacho decir, yo los he visto acá. Entonces, ¿cómo tratar? Y es lo que en la casa hablamos, cómo abordar esos temas que la sociedad está viendo como normal, enseñar a nuestros hijos de manera discipular, hablarles con la claridad, pero no de una manera de que tú tienes que hacerlo de esta manera porque eso es negativo. Explicarle por qué es negativo, porque él te va a hacer preguntas. Un niño de 6, 7 años pregunta, quiere saber más y tú tienes que estar preparado para dar respuesta, pero no como para sesgar o cortar. O sea, de ahí no puedes saber más, tú tienes que aprender. La comunicación juega un papel importante. Entonces, el valor de la familia dentro de la iglesia local es que cada familia que conforma este cuerpo, en esta comunidad del Calvario, necesita estar atenta en tener los insumos y cómo trabajar con sus niños y niñas y adolescentes en su hogar, porque es una responsabilidad directa de los padres. A ver, ¿cuántos tienen aquí hijos menores mayores de 5 años? Mayores de 5 años. Wow. Mayores de 10. Amén. Si sumamos a todos estos niños que están entre las edades de 0, porque yo estoy metiendo inclusive a los de cuna, porque ellos también son personas, también son protagonistas y también deben que ser parte de la misión. Y adiestramos el liderazgo que va a trabajar con ellos. Mire, hermano, usted puede tener 25 niños acá y usted forma a 25 discípulos. No estructuralmente dogmáticas, sino que se formen para la vida, para que puedan dar respuesta a lo que están afrontando allá afuera. Afuera hay una sociedad que los está asediando. Las culturas, mejor dicho, ¿cómo es la palabra? Las cosas negativas que el mundo está ofreciendo, ellos son los primeros que están percibiendo. ¿Usted cree que un niño en su colegio, sea privado o público, no debe conocer la pornografía a los 10 años? ¿Qué limita que un hijo suyo, recordando las palabras de mi yerno, qué limita que un hijo en el colegio no venga un niño con su celular? Porque todos tienen un celular, ¿cierto? Ya un niño de 9, 10 años hemos visto que carga celulares y manejan la tecnología increíblemente. Bueno, así como dice el video, nuestros hijos están siendo discipulados por pantalla. Pasan más tiempo, un adolescente pasa 9 horas diarias utilizando este recurso. Entonces hay que tomar medidas, situaciones que tienen que ser. Pero usted cree que en el colegio no va a haber un amiguito, mira para que veas esto. Y puede despertar sensaciones o intriga, pero necesitamos trabajar desde nuestro hogar, colocarle la armadura y que él pueda dar respuesta a esa realidad. Porque eso no lo va a poder evitar.
Porque el Padre nuestro nos llama, nos dice, líbranos de las tentaciones, cuídanos de las tentaciones, Señor. Las tentaciones siempre van a estar. Necesitamos formar discípulos que tengan la capacidad de poder ser resilientes y poder soportar las adversidades que el mundo le ofrece, pero superarlas. Y eso es lo que necesitamos levantar. Y tiene que ser desde el hogar. Entonces, ¿estamos en una crisis? Sí. ¿Vivimos una realidad? Sí. Necesitamos entonces tener los insumos. ¿Cómo nos preparamos? Papás y mamás que están presentes y aquellos que están detrás de las cámaras en sus hogares. ¿Qué necesitamos tener? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con quién lo podemos hacer? ¿Cuándo podemos iniciar? No estamos diciendo que vamos a salir todos a la calle. No, ¿cómo podemos comenzar ahí en nuestro hogar? Y cómo nosotros tenemos 30 niños en la iglesia y al final del año, digamos, a bajar la brecha y decirle a la comunidad de la iglesia, wow, teníamos 30 y ahora tenemos 60 niños. ¿Por qué? Porque mi hijo conectó a otro niño y lo trajo a la iglesia. Y no fui yo, fue él que lo discipuló, lo llevó, lo animó, lo motivó. No estamos hablando de formar estructuras dogmáticas, estamos hablando de que los niños transmitan lo que él está aprendiendo y se sienta bien y está haciendo lo bueno, que es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del niño. Por eso que les motivamos a los padres que puedan trabajar en función a eso. Ahora, ¿qué nos impide? Fíjense, si nosotros vamos a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7, hay, ya te aviso, hay algo que dice el versículo 6 al 7, que es importante y que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestros hijos en nuestro hogar. Somos nosotros, repito, nosotros los papás somos los mayordomos en la vida de nuestros propios hijos. Nadie puede venir a la administración, somos los responsables y no somos los dueños, somos los que administramos, les enseñamos el camino y les damos las herramientas para que ellos puedan, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruirlo es educarlo, enseñarlo, darles todas las herramientas para que cuando llegues a viejo no, ¿cierto? Dice la sabiduría, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. El camino tiene que ver en lo medular, que es lo espiritual, pero lo integral también juega un papel importante. Entonces, fíjese lo que dice Deuteronomio, grábate en el corazón estas palabras. Aquí, desde la perspectiva teológica, corazón se entiende como la mente aquí. Y ya Pablo en Romanos 12, 1, 2 dice, renovación de nuestra mente. La palabra lo que hace es cambiar nuestra cosmovisión de vida. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente. ¿A quién? A nuestros hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. ¿En dónde? Casa. Es el hogar. Es la fuente, es la fortaleza. Ahí están las bases de que los niños puedan arraigarse, como dice Pablo en Colosenses 2, 6 al 8, arraigarse en la palabra para que ninguna corriente filosófica los pueda tumbar. Los puede zarandear, pero no los puede tumbar. ¿Y qué más? Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios es lo único, hermano, y estoy convencido. Como le decía a las hermanas ayer, a mí me hubiese gustado conocer de Cristo, o que alguien se me hubiese acercado cuando yo tuve 9 años. Me hubiese evitado cosas que experimenté en mi edad de 9 hasta mi adolescencia y hasta que conocí a Cristo. Necesitamos realmente instruir al niño en lo espiritual con la palabra de Dios y para la vida, porque ellos el día de mañana van a tener familia y esto es un ciclo y necesitamos expandir y la iglesia tiene que hacer redes, las casas necesitan conectarse, movilizarse. Yo le decía a la hermana Danira, la esposa del pastor Moisés, hablando de la academia de música. Imagínate, tienes una academia de música, aquí hay un contexto alrededor. Imagínate que la iglesia diga, conectamos con 10 niños, becados, no importa, de entre 9 a 12 años, y los traemos a la academia. Pero tenemos niños que están preparados para ser discípulos y que los conectamos a ellos y que los animen a estar acá.
y que ellos empiecen a hacer un proceso en socializar con estos niños de la comunidad. Enseguida el puente se hace con las familias de esos niños de la propia comunidad. Aquí estamos hablando de movilizarnos como iglesia e influenciar nuestros contextos donde hacemos vida. Partiendo de ese texto, en la siguiente lámina vemos unas características que yo he tomado sobre lo que tiene que ver con los padres y padres dentro de la casa. Hay padre frenético. El padre frenético está ocupado, apresurado, escapado. Esta mamá o papá tiene el calendario familiar tan lleno que a veces les resulta difícil llegar a la iglesia debido a los deportes, de viajes, los horarios extracurriculares, sobrecargados, varios viajes familiares. El padre frenético suele ser una persona buena, pero está exhausto y no parece tener tiempo o energía. Ese es el modelo de padre frenético, que no hay un espacio, ni siquiera para decir cómo puedo trabajar, inclusive con nuestros propios hijos, porque hay mucha, la agenda está. Entonces, ¿cómo hacemos un patrón, o mejor dicho, cómo hacemos, yo le llamo control de tiempo? Control de tiempo. ¿Cómo hago mi control de tiempo en la semana? Y en ese control de tiempo, ¿dónde está el tiempo familiar? ¿A partir de qué hora comienza el tiempo familiar? ¿Cómo lo añado allí? Por lo menos mi hija y su esposo ya comenzaron a hacer un trabajo internamente en su hogar. Amén. Y nos lo modelan y lo respetamos y creo que también debemos hacerlo nosotros como abuelos de los niños y respetar todo eso. Está el padre que le llamamos la montaña rusa. El padre de la montaña rusa apenas aguanta, a veces está agotado por el exceso de trabajo. Así que cuando se trata de crianza espiritual, no queda nada en el tanque, o sea, está en cero. Llega como que, lo que quiere una agua de Jamaica, y unos tacos y me voy para la cama. Y si no, me voy para la cama y le da el tiempo. Y el teléfono. Y los niños, bien, ahí. Entonces, todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Necesitamos concientizar porque nosotros estamos administrando vidas. Y vida es la que nosotros tenemos que dar, a esas vidas le tenemos que dar nosotros respuesta al Señor. Y hemos llamado al tercero, el legalista. El padre legalista, si hay algo que el legalista sabe, es la Biblia. Ahí no hay, como decía un personaje, no hay pierde con nadie. El legalista conoce las reglas morales, los valores del capítulo, el verso, el programa. Es que este padre tiene experiencia tan alta de sus hijos que los niños le dan como miedo acercarse y expresar, porque siempre va a haber una reacción desde su perspectiva y no hay un diálogo como para empezar a dar respuesta y enseñarles desde el texto bíblico cómo los dos construyen esa verdad. Recuerde que estamos en tiempo de la normalidad. Y creo que tenemos el cuarto, que es el idóneo, que es el hacedor de discípulos. El hacedor de discípulos está lejos de ser perfecto. De hecho, son muy consecuentes del hecho de que necesitan desesperadamente a Jesús. Así que desean tiempo con Dios, tiempo de quietud, oración y adoración. Nosotros le llamamos y desarrollamos lo que es tiempo a solas con Dios. Necesitamos transferir en nuestro hogar y comunicar el tiempo a solas con Dios. Necesitamos, no lo sabemos todo, pero necesitamos aprender y desde el aprendizaje tener las herramientas para poder ayudar a nuestros niños. No sé qué tiempo me queda. Sí, ok. Ya voy terminando. Entonces, mi hermano, hay una realidad. Vivimos unos tiempos que necesitamos dar respuesta. Y el tiempo se llama que estamos en crisis. El tiempo es que todo está en crisis, todo. Lo político, lo social, lo cultural, todo. Todo está en crisis. Si usted se ve, hace poco el Fondo Monetario Internacional dijo que podía existir una recesión dentro de poco. Toda la situación de la guerrita en Ucrania
es algo que nos puede afectar no solamente a ese sector de Europa, sino a todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos prevención. Entonces, ya está sonando las alarmas, es una forma, pero a nosotros nos interesa es trabajar en el área que puede también ayudar a que estos niños y niñas que tenemos puedan ir estableciéndose en la palabra de Dios y que puedan también dar respuesta en las distintas esferas de la sociedad donde van a ser vida. Y en la siguiente lámina, tomando desde el versículo 16, les invito a que podamos nosotros accionar. Cuando puso las manos en ellos, hablaba de afecto, o sea, significaba bendecir a los niños. Necesitamos nosotros mostrar que también ellos deben ser bendecidos y nosotros somos los instrumentos de Dios, que Dios les puso en su vida, ¿verdad? Como sus padres en este caso, que podamos nosotros darles el amor, aunque no dice el texto realmente qué es lo que les decía Jesús, cómo era la forma, porque no lo refleja, pero yo creo que había amor, había diálogo con los niños, les mostraba la esperanza en ese momento cuando los tocó o los abrazó. Tuvo que haber un feedback, y yo creo que lo que derramó el Señor a estos niños que están tan marcados fue el afecto que Él pudo darle, porque era distinto lo que Él predicaba. Necesitamos dar ese afecto en nuestro hogar, necesitamos darle el puesto que tienen que tener nuestros hijos en el hogar. El segundo que les recomiendo que podamos poner en práctica, así como lo hizo Jesús, fue bendecirlos, y debemos orar por ellos todos los días. Debemos doblar nuestras rodillas temprano, en el tiempo que usted tenga para orar con su esposa, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por las esposas de nuestros hijos y nuestras hijas, y que podamos después junto como familia también transmitir esa imagen en la oración. Eso es importantísimo para empezar así el proceso de un discipulado resiliente en la vida de nuestros hijos. Y el último, salgan de acá acogiendo tanto a nuestros niños como los que ellos van a conectar, como aquellos que ellos van a influenciar con su testimonio de vida. Nosotros tenemos en nuestras manos la forma de cómo seguir movilizándonos a favor del reino. Si nos quedamos estáticos, vamos a desaparecer. Yo soy más joven que el pastor Rolando, no, mentira. Yo tengo 56 años. Y puedo decir, como decía el pastor Randy, un amigo en Estados Unidos, no, hermano, yo ya tengo 79, estoy jubilado. Y no, y ahí está trabajando en su iglesia, o sea, nadie se jubila en el servicio del Señor, sino en su forma, lo dice, ¿no? Pero físicamente yo debo tener para la acción 30 años más, físicamente, el cansancio, pero sin embargo quedo haciendo otras cosas como el papá de la hermana Danida, que creo que sigue atendiendo algunas cosas, porque eso es muy difícil desprenderse, pero ya las fuerzas no son las mismas. Ya no puedes asumir algunos desafíos porque no te queda cómo hacerlo. Pero la iglesia que se compenetre en una visión y que tome en cuenta de darle afecto a esta población infantil, así como lo dio Jesús, amor, les da esperanza, les muestra la ruta, así como los ora por ellos, así como los bendice y los acoge para que sean parte también del cuerpo de Cristo y que sean también parte de la misión, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Apoyémonos, no solamente a la iglesia es simplemente un equipo, todo el cuerpo está presente acá. Aquí la cabeza es Jesús, todo el cuerpo tiene distintos dones, talentos que pueden poner al servicio del reino. Pero lo más importante es que si nosotros hoy podemos mirar hacia abajo y vemos que en esta población podemos sacar el cultivo más hermoso, que son discípulos con espíritu residente que van a afectar las distintas esferas de la sociedad, tenemos que poner en marcha entonces un plan estratégico. La iglesia lo tiene maestras. Ayer estuve con un grupo maravilloso, aproximadamente habían como 10, 12 personas allí. Están dispuestos a darles la enseñanza a sus niños, pero están dispuestos también a trabajar estratégicamente con ustedes, padres, para que en su casa también pongan y apliquen todo lo que sus niños aprenden. Ayuden, comuníquense, tengan esa interacción. Denle la prioridad a ellos dentro de su
plan de vida o su bloqueo de tiempo, nunca dentro de su bloqueo de tiempo deje un espacio para el tiempo familiar. Elimine los celulares como el ejemplo que está dando mi yerno y mi hija. Esto dentro de la familia ya no están utilizándolo ellos para que sus hijos no modelen lo que están viendo. Usted no sabe lo que usted modela, usted no sabe en qué momento usted va a afectar la vida de alguien. Entonces comencemos como familia, salgamos de acá con un compromiso, con un desafío, decirle: Señor, yo quiero dar ese afecto, yo quiero orar por esta población de los hijos de mis hermanos de la iglesia del Calvario, yo quiero ser también, acogerlos también, para que también nosotros podamos levantar a sus discípulos, porque ellos son la generación de relevo. Ese es el legado, que no tengamos 3 cultos, sino que tengamos toda esta población alrededor esté sirviendo al Señor, porque hicimos, y como dice Josué, ¿verdad?, dio el paso y se esforzó y fue valiente. Así que, mis queridos hermanos, les animo. Aguana tiene un desafío grande. Nosotros no vamos a descansar, porque nuestra oración es que todos los niños, es nuestra oración y visión, que todos nuestros niños del mundo, los niños y niñas y adolescentes del mundo, lleguen a conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. No todos los niños van a ser pastores, no todos los niños van a ser misioneros, pero todos los niños pueden ser agricultores, pero cimentados en la palabra de Dios. Pueden ser médicos, pero cimentados en la palabra de Dios. Así que si queremos cambiar y queremos ser influyentes, hablando de temas de influencia en las redes sociales, comencemos nosotros a influenciar a nuestros propios hijos, en nuestro propio hogar, con lo único que tenemos, que es lo mejor para su vida, que es la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga. Gracias.